Hola, yo soy Liz Estrada y hoy vamos a ver cómo hacer un pantalón tipo jogger desde el patronaje hasta la confección. Voy a dividirlo en dos partes para que cada parte quede explicada de forma clara y precisa. Vamos a comenzar con la parte del patronaje. Las medidas que necesitaremos para el patrón son el contorno cadera, tomándolo con la persona hacia el costado, viendo hacia nosotros, de forma lateral, para que tomemos la medida desde la parte más prominente del glúteo. Esa es la forma correcta de tomar la cadera. No vamos a dejar afloje de dedos ni nada por el estilo, el patronaje no lo requiere. Vamos a tomar la medida del largo total, tomándola desde la cintura, que es 2 dedos arriba del ombligo, hasta el largo del tobillo. Este es nuestro largo total. Tomando desde este mismo punto de referencia en el largo cintura, vamos a medir el largo rodilla. De largo cintura vamos a bajar hasta donde encontremos el hueso. Ese es nuestro largo rodilla. También necesitaremos la medida del contorno del tobillo, que es tomar el tobillo, pero ya que este es un pantalón estilo jogger, vamos a dejarlo un poquito más amplio, dando 3 dedos hasta 4 de afloje. Para el patronaje vamos a ocupar un pliego de papel bond y lo vamos a dividir a lo largo. Esta, como es talla infantil, me permite hacerlo en un solo pliego de papel. Si fuera una talla de adulto, tal vez necesitaríamos un pliego y medio. Voy a marcar con lápiz o con un plumón mi pliego para tener la medida base, para tener la línea base. Y voy a marcar del lado derecho el delantero y del lado izquierdo el trasero. A continuación vamos a dividir nuestro contorno cadera entre 4 partes. El resultado lo voy a tomar para hacer un cuadrado de cada lado de la línea. Es decir, yo tengo 70 centímetros divididos entre 4 son 17 centímetros y medio. 17 centímetros y medio es el tamaño del cuadrado que voy a dar hacia el delantero y hacia el trasero, nuestra línea central. Como referencia o apoyo, yo recomiendo hacer este cuadrado con una regla L, como esta, o con una escuadra, de esas que vienen en los juegos geométricos normalmente. Esto nos permitirá que nuestro cuadrado quede derecho con ángulos de 90 grados. A partir de la línea central hay un cuadrado delantero y un cuadrado trasero. Después vamos a marcar la línea de tiro. El tiro es la parte curva de todos los pantalones y para esta medida la voy a sacar de una tabla que ya tengo previamente trazada. En esta tabla nos vienen unos rangos de cadera y a partir de esos rangos de cadera nos dan el tiro delantero y el tiro trasero. En este caso mi rango de cadera es de entre 61 centímetros y 70, ya que trabajo en una cadera de 70. La tabla me marca que para una cadera de 70 centímetros, mi delantero en tiro es de 3.5 centímetros. Voy a salir de la línea inferior hacia afuera 3 centímetros y medio. Repito el mismo proceso, pero en el trasero. Es decir, en la tabla mi cadera es de 70 centímetros y me pide un tiro de 7.5. En la tabla ya vienen todas estas medidas marcadas. Posteriormente voy a marcar con curva francesa una curva que va a venir desde donde marqué los 3 centímetros y medio en mi delantero y de la misma forma en el trasero voy a marcar una curva. Hay que cuidar esta curva esté pegada así, en esta forma que marco, que esté pegada en las dos líneas que trazamos, tanto en la línea de salimos como en la línea central. Para el trasero voy a subirme 2 centímetros de la línea superior y los voy a desvanecer hacia la línea del centro. Esto es porque la parte del trasero es siempre más alta que el delantero por la curva que nos da el glúteo. De misma forma, para mi delantero voy a bajarme 1 centímetro. Voy a dar una línea de apoyo que es una línea recta y voy a perder con mi curva sastre. Esto me permite que se desvanezca desde la parte más alta del trasero hasta la parte más baja que es el delantero. Pero voy a marcarlo con la parte más plana.
Voy a extender mi papel y voy a marcar mi largo total. Mi largo total lo marco desde donde comienza la línea donde se juntan los dos cuadros hasta la medida que me dé el largo total. Voy a marcarla sobre la línea central. Sobre esta línea central también voy a marcar el largo rodilla. Nuevamente desde donde comienzan los cuadros a donde tenemos nuestra medida de largo rodilla. Posteriormente voy a escuadrar la medida desde mi línea central. Voy a dar la misma medida de mi cuadrado, es decir, yo tengo un cuadrado de 17,5 y lo voy a dar hacia cada lado de mi línea de transformación. Tenemos una línea de ruedo para un pantalón muy amplio, como un estilo pijama. Recordemos que en esta parte estoy haciendo un básico y todavía no paso a la parte de atrás. De la misma forma que hice la línea del ruedo, voy a hacer la línea rodilla. Posteriormente, desde mi línea de tiro, voy a marcar a mi línea rodilla con curva sastre y voy a emparejar en recto. Voy a hacer un procedimiento para delantero y para trasero. Hasta este punto tenemos un básico. A este básico le vamos a dar transformación para hacer el pantalón estilo jogger. Este pantalón va a llevar una pretina, por ende voy a bajarme desde mi parte de la cadera. Voy a bajarme 2 centímetros porque aquí va a ir una pretina. No puedo dejarlo tan alto, sino quedaría un pantalón desde la cintura aún más arriba. Ya quedaría un pantalón muy alto y no es lo que estamos buscando. Buscamos algo con un estilo más casual. Sobre todo en este que es para niño. Posteriormente voy a marcar mi bolsillo. El estilo que estoy marcando yo va a llevar un bolsillo en el costado. Por ende voy a dar el tamaño que yo deseo para mi bolsillo. Al ser un bolsillo de niño, voy a darle una medida de 3 centímetros para no hacerlo demasiado grande. Voy a repartir mis 13 centímetros tomando en cuenta que voy a dejar en el delantero más centímetros que en el trasero. No los voy a dividir de forma uniforme, ya que en el delantero se carga la mayor parte del bolsillo. Yo estoy dejando 7 centímetros y 5 centímetros en trasero a partir de mi línea central. Si estás haciendo una talla de caballero o de dama que es más grande, te recomiendo un bolsillo de hasta 16 centímetros, pero el bolsillo es completamente al gusto, lo puedes dejar tanto más grande como más chico. Este bolsillo es un cuadrado como tal, y voy a marcarlo como marcamos los cuadrados anteriores, con una escuadra. Te recomiendo rotular que esto es un bolsillo, qué tipo de pantalón estás haciendo y cuántas telas se va a cortar. Con cuántas telas se va a cortar me refiero a cuántas piezas vamos a cortar de esta pieza. Posteriormente yo le voy a poner una tapa a este bolsillo y la voy a dejar de 4 centímetros de ancho por el mismo largo que tiene nuestro bolsillo. Voy a dar 2 centímetros hacia arriba y 2 centímetros hacia abajo de nuestra línea del cuadrado. Esta tapa también es al gusto. Yo la estoy dejando pequeña porque es una talla pequeña. Pero si tú lo estás haciendo en una más grande, puedes dejarla de hasta 6 o hasta 8, dependiendo del diseño que tú estés siguiendo o el gusto propio. Incluso la tapa es opcional. Posteriormente voy a afinar el ruedo. Con la medida que nosotros tenemos, que tomamos al principio, voy a hacerla a medida que se reduzca el tamaño del ruedo. Tenemos un ruedo muy grande en este momento en el básico de pantalón. Este básico es muy amplio, es como para pijama o para pantalón sport. Pero al ser un pantalón un poco más urbano, un poco más urban street, casual, voy a dejarlo un poco más pequeño. Voy a hacerlo con la fórmula de -3 más 3. ¿Qué significa esto? A mi ruedo de 27 centímetros voy a dividirlo en dos partes, que son delantero y trasero. Me da un total de 13 centímetros y medio. Y en mi delantero voy a quitarle 3 centímetros.
por lo que tendré un total de 10 centímetros y medio. Y a mi trasero voy a aumentarle esos 3, que es los 13 centímetros y medio más 3 centímetros. Me da un total de 16 y medio. Esta forma de repartir la medida del ruedo es porque de la misma forma que el delantero es más chico en el tiro, es igual más chico en la parte del ruedo. Si te fijas en cualquier pantalón, la parte más amplia es la del trasero, es la que envuelve la mayor parte de la pierna. Una vez tenidas las dos medidas marcadas, voy a hacer una afinación como la hicimos en el básico, pero con mi nueva medida. Voy a dar una línea guía escuadrada de mi nuevo punto de ruedo a mi tiro en ambas partes. Voy a afinar con mi curva sastre y voy a repetir este proceso en delantero y en trasero. Este patrón ya podríamos pasarlo a tela, pero hay que tener en cuenta las costuras. Voy a dar un margen de 1 centímetro para las costuras y lo voy a marcar en entrepiernas, delantera y trasera y en el tiro, que es la curva que hicimos. No voy a dar costuras en la parte superior porque no la necesita. Al quitar 2 centímetros y yo aplicar una pretina de 3 centímetros, ya está incluido ese centímetro de costura. En la parte del ruedo, si tú quisieras dejarlo así y tener un pantalón recto, sin cardigan, simplemente flojito, ya tendrías la medida necesaria. Pero como yo voy a meter un cardigan, que es una tela que posteriormente les mostraré en confección, voy a quitarle 4 centímetros de nuestra línea hacia arriba. Para poder pasarlo hacia la tela y cortarlo, vamos a calcar las piezas de los bolsillos. Nuestro cuadrado lo voy a marcar en papel china y le voy a dar 1 centímetro de costura hacia abajo en las partes de costados y inferior. Para la parte superior voy a darle 2 centímetros de dobladillo y lo mismo en la tapa del bolsillo. En estas piezas es importante calcar la línea central. Esa línea central que marcamos al principio hay que calcarla también en los patrones que tenemos en papel china, porque esa es la que nos va a marcar cómo vamos a cortarlo sobre la tela. Y esa es la forma en la que me queda el patrón ya cortado, donde perdemos todas esas partes de la cintura y esta parte del ruedo. Es la forma en la que obtenemos el patrón ya listo para pasar a la tela. Puedes apreciar que sea un poco corto, pero en realidad la medida va a quedar exactamente de largo que tú diste, ya que todavía nos falta aumentar el cardigan y aumentar la pretina. Hasta aquí la parte del patronaje. Los espero en la parte de la confección, donde veremos cómo cortar correctamente la tela y cómo vamos a confeccionar todas las piezas. Si te ha resultado útil este video, te recomiendo dejar un like y suscribirte para más videos posteriormente.